El sonido de los tacones de aguja de Isabela resonaba como disparos secos y autoritarios contra el mármol pulido del pasillo escolar, un eco que anunciaba su llegada mucho antes de que su figura inmaculada apareciera. Caminaba con la barbilla en alto, emanando una mezcla de perfume costoso y una frialdad intocable, mientras Roberto, su esposo, la seguía unos pasos atrás, con la mirada pegada a la pantalla de su teléfono y la mente perdida en una fusión empresarial millonaria que le importaba más que la citación urgente de la directora. El aire en aquel colegio de élite era denso, cargado de un silencio reverencial que solo se rompía por la fricción de las telas caras y la respiración impaciente de una madre que consideraba este desvío en su agenda como una ofensa personal imperdonable. Al llegar a la puerta de caoba maciza, Isabela ni siquiera llamó. Empujó la madera con una posesividad que gritaba dueña y señora, entrando en la oficina donde el destino de su familia estaba a punto de cambiar para siempre sobre un escritorio de roble. La directora, una mujer de rostro severo y manos entrelazadas con nerviosismo, no se levantó para saludarlos, un gesto que hizo que Isabela arqueara una ceja con desdén mientras tomaba asiento sin esperar invitación. La atmósfera en la habitación estaba viciada, pesada, como si el oxígeno hubiera sido succionado por el objeto que descansaba en el centro de la mesa. Una hoja de papel de dibujo grande, colocada boca abajo, vibrando con una energía invisible y perturbadora. Roberto, finalmente guardando su teléfono con un suspiro de resignación, miró el papel y luego a la directora, percibiendo por primera vez que esto no era una simple queja por mala conducta o bajas calificaciones. Había un miedo palpable en los ojos de la educadora, un terror contenido que heló la sangre de Roberto, aunque Isabela solo tamborileaba sus uñas, perfectamente manicuradas sobre el reposabrazos, ajena al abismo que se abría ante ellos. La directora, con un movimiento lento y solemne, giró el dibujo, revelando un grito silencioso trazado con crayones de cera que golpeó a los padres como una bofetada física. El dibujo era una explosión caótica de colores violentos y trazos frenéticos, donde la inocencia infantil se había retorcido para plasmar una pesadilla doméstica aterradora. En el centro de la hoja, una figura femenina gigantesca y deforme dominaba la escena. Tenía la boca abierta en un rictus de furia, y lo más inquietante, sus manos no eran manos, sino garras alargadas y teñidas de un rojo intenso y sangriento que parecían gotear sobre el papel. En una esquina lejana, reducida a un borrón grisáceo e insignificante, una figura masculina miraba hacia otro lado, ciega y sorda, sosteniendo un rectángulo negro que representaba un celular. Pero lo que realmente desgarraba el alma era el centro de la composición, una figura inmensa y colorida, dibujada con suavidad y luz, que envolvía con un abrazo protector a un niño minúsculo, un pequeño punto negro que parecía temblar de miedo. Esa figura luminosa llevaba el uniforme inconfundible de una empleada doméstica y sus brazos eran el único refugio en aquel infierno de cera y papel. Isabela se quedó lívida, no por el dolor de ver a su hijo retratado como una víctima aterrorizada, sino por la humillación narcisista que le provocaba verse representada como un monstruo ante una extraña. Sus ojos recorrieron las garras rojas con incredulidad, y su rostro perfecto se contorsionó en una mueca de ira contenida, mientras su mente buscaba culpables externos en lugar de mirar hacia adentro. Roberto, por su parte, sentía un nudo en el estómago que le impedía hablar. Miraba la figura gris, su propia representación de negligencia, y sentía una punzada de vergüenza que no lograba identificar del todo. La directora observaba la reacción de ambos,
esperando una muestra de preocupación maternal, pero solo encontró la frialdad de una estatua de hielo que comenzaba a agrietarse. El dibujo no era solo arte infantil, era una acusación formal, un mapa del tesoro hacia los secretos más oscuros que se escondían tras las puertas cerradas de su inmaculada mansión. Y la verdad estaba ahí, gritando en colores primarios. Mientras tanto, a kilómetros de esa oficina asfixiante, en la mansión que parecía más un museo que un hogar, Mateo yacía en su cama rodeado de un lujo estéril que no le ofrecía consuelo alguno. Su habitación, digna de una revista de decoración, estaba impecablemente ordenada, sin juguetes fuera de lugar, sin polvo, sin vida. Era un quirófano disfrazado de dormitorio infantil donde el silencio zumbaba en los oídos. El niño, de apenas 7 años, tenía la piel pálida y traslúcida, y sus ojos grandes y oscuros miraban al techo con una mezcla de letargo y pánico anticipado, esperando el sonido del motor del coche de su madre como quien espera la llegada de un verdugo. Su cuerpo pequeño temblaba bajo el edredón de seda, no por frío, sino por una debilidad sistémica que le robaba las fuerzas día tras día, una enfermedad misteriosa que aparecía y desaparecía caprichosamente según los horarios de su madre. Mateo apretaba contra su pecho un viejo peluche desgastado, su única defensa contra la soledad abrumadora de esa casa enorme. La puerta de su habitación se abrió suavemente y la luz cálida del pasillo inundó la penumbra, trayendo consigo a Rosa, la única fuente de calor real en la vida helada de Mateo, con su uniforme impecable y una bandeja. Las manos en Rosa no era solo una empleada, era el escudo, la madre sustituta, la figura luminosa del dibujo que intentaba mantener a raya a los monstruos. Al verla, el rostro de Mateo se iluminó débilmente, una sonrisa frágil rompiendo la máscara de dolor, y extendió sus brazos delgados hacia ella como un náufrago hacia la orilla. Rosa dejó la bandeja con movimientos suaves y se sentó en el borde de la cama, acariciando el cabello sudoroso del niño con una ternura que contrastaba violentamente con la esterilidad del entorno. Ella le susurró palabras de aliento, prometiéndole que los monstruos no ganarían hoy, mientras le ofrecía comida con formas divertidas, un acto de amor puro en medio de una guerra silenciosa y biológica que nadie más parecía ver. Pero la paz de ese momento era frágil y efímera, como el cristal a punto de romperse, porque el sonido inconfundible de un motor potente rugió en la entrada de la mansión. Rosa se tensó visiblemente, su instinto protector activándose al máximo, mientras Mateo se encogía en la cama, el miedo volviendo a oscurecer sus ojos al saber que ella había regresado. Abajo, la puerta principal se abrió con violencia y los pasos de tacón resonaron de nuevo, esta vez más rápidos, más furiosos, subiendo la escalera con la determinación de quien viene a limpiar una mancha en su reputación. Isabella traía el dibujo en la mano como una sentencia de muerte, y Roberto la seguía, confundido y manipulado, sin saber que estaba a punto de convertirse en cómplice de una injusticia atroz. La tormenta había entrado en la casa y la pregunta que flotaba en el aire cargado de electricidad estática era simple y aterradora. ¿Quién sobreviviría cuando la mentira perfecta se enfrentara a la verdad dibujada por un niño? ¿Te está gustando el inicio de esta historia? Si te ha atrapado la atención, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo ahora mismo. El interior de la mansión al amanecer era un espectáculo de geometría perfecta y soledad inmaculada, donde los rayos del sol se reflejaban en superficies pulidas que nadie se atrevía a tocar. En el piso superior, la habitación de Mateo seguía siendo un santuario de silencio clínico,
interrumpido únicamente por la entrada sigilosa de Rosa, quien traía consigo una bandeja colorida que desafiaba la monocromía del entorno. Sobre la porcelana fina, la fruta estaba cortada con una precisión amorosa para formar caritas sonrientes. Un intento desesperado de la empleada por inyectar un poco de alegría en la vida gris del niño. Rosa se movía con una delicadeza reverencial, sabiendo que cada despertar de Mateo era una pequeña batalla ganada contra la debilidad que lo consumía, y su presencia transformaba instantáneamente la atmósfera fría del cuarto en un refugio cálido y seguro. «El capitán necesita provisiones para vencer a los monstruos hoy», susurró Rosa, con una sonrisa cómplice, depositando la bandeja sobre las piernas del niño y ajustando las almohadas para que pudiera sentarse. Mateo, cuyos ojos ojerosos parecían demasiado grandes para su rostro demacrado, le devolvió una sonrisa débil pero genuina, la única que sería capaz de esbozar en todo el día. Con manos temblorosas, tomó un trozo de manzana, no porque tuviera hambre, sino porque confiaba ciegamente en esa mujer que le hablaba como si fuera un guerrero y no un enfermo terminal. Para Mateo, el sabor de la fruta cortada por Rosa era el sabor del amor, un contraste brutal con el sabor metálico y amargo de los jarabes que su madre le obligaba a tragar cada noche bajo la promesa de una curación que nunca llegaba. Mientras el niño comía bajo la mirada vigilante y cariñosa de su cuidadora, Rosa aprovechó para colocar su mano sobre la frente de Mateo, comprobando su temperatura con el instinto infalible de una madre que no necesita termómetros. Su ceño se frunció imperceptiblemente al notar el calor residual de la fiebre nocturna, una fiebre que siempre aparecía misteriosamente después de la vitamina vespertina. Rosa sabía que algo oscuro ocurría en esa casa, algo que no podía nombrar sin pruebas, pero su corazón se encogía de terror cada vez que veía a Isabella acercarse al botiquín. Acarició la mejilla del niño, prometiéndole en silencio que se quedaría a su lado hasta que el sol se pusiera, sin saber que el destino, en forma de un dibujo revelador, estaba a punto de arrancar esa promesa de sus manos. Abajo, en el comedor que parecía un salón de banquetes real, Roberto estaba inmerso en su propia realidad paralela, una construida con cifras, acciones y fusiones corporativas. Con el auricular Bluetooth parpadeando en su oído, paseaba de un lado a otro ignorando el desayuno servido, discutiendo acaloradamente los términos de un contrato que añadiría otro cero a su cuenta bancaria, pero que le costaba el tiempo de calidad con su hijo. Para Roberto, la paternidad se había convertido en una obligación financiera, una serie de facturas de médicos y colegios privados que pagaba puntualmente, creyendo que eso era suficiente para ser un buen padre. No notaba el silencio sepulcral de la casa, ni la ausencia de risas infantiles. Su ceguera era voluntaria, un escudo contra la incomodidad de enfrentar una vida doméstica que no comprendía y que prefería delegar por completo. Isabella, sentada a la cabecera de la mesa, revisaba obsesivamente la lista de invitados para su próxima gala benéfica, tachando nombres con un bolígrafo de oro como si estuviera dictando sentencias. Su imagen era impecable incluso a esa hora de la mañana. Peinado perfecto, maquillaje sutil que ocultaba cualquier rastro de edad y una bata de seda que fluía alrededor de su cuerpo como agua. Sin embargo, su atención no estaba en el bienestar de su familia, sino en la percepción pública de su estatus. Le preocupaba más la disposición de las flores en el centro de mesa que la palidez crónica de su hijo. Cuando levantó la vista y vio a Roberto absorto en su llamada, una sombra de desprecio cruzó su rostro, no por falta de amor, sino porque él era un accesorio más en su escenario perfecto. Un accesorio que a veces desentonaba con su silencio y su desconexión.
La atmósfera tensa del comedor se rompió cuando Rosa entró con paso vacilante, sintiendo la hostilidad de Isabela como una corriente de aire helado. La empleada apretó las manos sobre su delantal, reuniendo el valor necesario para hablar en nombre de quien no tenía voz. «Señora, el niño no se siente bien para ir al colegio hoy», dijo con voz suave pero firme, esperando la reprimenda habitual. Isabela ni siquiera levantó la vista de su lista al principio, dejando que el silencio se alargara para demostrar quién tenía el poder, antes de soltar un suspiro dramático de exasperación, como si la enfermedad de su hijo fuera un inconveniente logístico diseñado para arruinar su mañana perfecta y no un motivo de preocupación real. «Otra vez con tus mimos, Rosa», respondió Isabela finalmente, clavando sus ojos fríos en la empleada. «Estás creando un niño débil y dependiente. Él irá al colegio. No voy a permitir que se convierta en un inútil que se esconde bajo las faldas de la servicio». La crueldad de sus palabras no estaba en el volumen, sino en el tono despectivo y cortante. Roberto, captando solo el final de la frase mientras colgaba su llamada, asintió distraídamente, apoyando a su esposa por inercia y conveniencia. «Haz caso a tu madre, Mateo. Necesita disciplina», murmuró sin convicción, volviendo a mirar su teléfono, sellando así el destino inmediato del niño, sin siquiera haberlo mirado a los ojos esa mañana. El tiempo saltó violentamente hacia adelante, conectando la mañana con el regreso del colegio, donde la tensión latente había explotado en una tormenta abierta. Isabela irrumpió en la cocina arrastrando a Rosa por el brazo, con el dibujo maldito arrugado en su otra mano como un arma cargada. Ya no había máscaras de cortesía. La fachada de la dama de sociedad se había derrumbado para revelar una furia animal y territorial. «¡Mira lo que has hecho!», gritó, lanzando el papel sobre la encimera de granito. «¿Le has lavado el cerebro para que crea que eres su madre? ¿Para que me dibuje como un monstruo?». La acusación era absurda pero peligrosa, nacida de una vanidad herida que no podía tolerar la verdad reflejada en los ojos de su propio hijo. Rosa, acorralada contra el fregadero, miró el dibujo con el corazón roto, reconociendo al instante el grito de auxilio de Mateo. No intentó defenderse de los insultos, porque sabía que la batalla por su reputación estaba perdida, pero el miedo por el niño la paralizaba. Roberto entró en la cocina segundos después, con el rostro desencajado, tratando inútilmente de poner orden en el caos. «Isabela, cálmate. Podemos hablarlo», intentó decir, pero su voz carecía de autoridad ante la histeria calculada de su esposa. Isabela se volvió hacia él, con lágrimas falsas, brillando en sus ojos, manipulando la narrativa con maestría. «Ella está obsesionada con él, Roberto. Es peligroso. Ha puesto a mi propio hijo en mi contra». Roberto, manipulable y ciego ante la maldad de su esposa, miró a Rosa con una mezcla de decepción y duda. En su mente lógica y empresarial, el dibujo era una prueba de alienación parental, no de abuso físico. No podía concebir que la mujer con la que dormía fuera capaz de dañar a su hijo, por lo que la única explicación plausible era la influencia tóxica de la empleada. «Rosa, creo que has cruzado una línea», dijo él, su voz grave y distante, lavándose las manos de la responsabilidad moral. Rosa negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, intentando que él viera, que realmente viera lo que estaba pasando, pero la barrera de clase y la manipulación emocional eran muros demasiado altos para escalar en ese momento. «Estás despedida», sentenció Isabela con una frialdad que heló la habitación, recuperando su compostura de golpe. «Quiero que recojas tus cosas y te largues de mi casa ahora mismo. No te quiero cerca de mi hijo nunca más». La orden fue absoluta, sin espacio para la negociación. Isabela se sentía triunfante, habiendo eliminado al único testigo, al único obstáculo entre ella y el control total sobre la vida de Mateo. Para ella,
Esto no era una pérdida de ayuda doméstica, sino una victoria estratégica en su retorcido juego de poder y enfermedad. Roberto bajó la mirada, incapaz de sostener la vista de la mujer que había criado a su hijo mejor que ellos, cómplice por omisión de una injusticia que pronto se convertiría en tragedia. Rosa no se movió para empacar. En lugar de eso, hizo algo que desconcertó a Roberto y enfureció a Isabela. Se arrodilló en el suelo frío de la cocina, juntando las manos en súplica. No pidió su salario, ni una carta de recomendación, ni clemencia para ella misma. Su dignidad quedó a un lado, reemplazada por un terror puro y visceral, por la seguridad del niño que dejaba atrás. «Señor, señora, por favor, escúchenme». Su voz se quebró en un sollozo ahogado. «No me importa el trabajo, pero tienen que saberlo. Tienen que tener cuidado con lo que le dan por las noches». «¡Cállate!», chilló Isabela, dando un paso adelante amenazante, pero Rosa habló más rápido, con la urgencia de quien dicta un testamento. «¡El frasco azul!», gritó Rosa, mirando fijamente a Roberto, intentando inyectar la verdad en su cerebro a la fuerza. «No le den el jarabe del frasco azul. Cada vez que lo toma se pone peor. Le dan convulsiones, señor. Yo se lo cambiaba por té para que durmiera. Si le dan eso, lo van a matar». La revelación quedó suspendida en el aire, una acusación directa y terrible que por un segundo hizo dudar a Roberto, quien frunció el ceño, procesando la información sobre la medicación que él desconocía por completo. La reacción de Isabela fue explosiva y física. No podía permitir que esa semilla de duda germinara en la mente de su esposo. Con una fuerza sorprendente, agarró a Rosa por los hombros y la levantó, empujándola violentamente hacia la puerta de servicio. «¡Estás loca! ¡Mentirosa patológica!», gritaba Isabela para cubrir las palabras de la empleada. «¿Cómo te atreves a cuestionar mis cuidados? ¡Fuera de mi casa!». La violencia de la escena era chocante en aquel entorno de lujo, una ruptura brutal de las normas civilizadas impulsada por el pánico de ser descubierta. Roberto se quedó paralizado, aturdido por la mención del frasco azul y la reacción desmedida de su esposa, pero su inacción fue su sentencia. Rosa intentó aferrarse al marco de la puerta, gritando el nombre de Mateo una última vez, pero Isabela la empujó con todas sus fuerzas hacia el exterior. La puerta trasera se cerró de un portazo que retumbó en toda la estructura de la casa, cortando el grito de la empleada y sellando el silencio nuevamente. El sonido del cerrojo girando fue definitivo. Un clic metálico que separaba el amor de la locura, dejando a la familia sola con sus secretos. Isabela se apoyó en la puerta, respirando agitadamente, recomponiendo su máscara y girándose hacia Roberto con una mirada de víctima sufrida. «Ya pasó, querido. Ahora estaremos tranquilos». Pero no estaban solos. Arriba, en el descanso de la escalera de mármol, una figura pequeña y temblorosa observaba la escena. Mateo, abrazado a su peluche y con los pies descalzos, había visto cómo expulsaban a su única protectora. No gritó, no lloró en voz alta. El terror le había robado la voz. Su boca estaba abierta en un grito mudo, idéntico al del dibujo, y sus ojos estaban llenos de un entendimiento prematuro y horroroso. Ahora estaba solo con el monstruo. La vulnerabilidad de Mateo era ahora absoluta, total y aterradora. Sin Rosa, el escudo había caído y la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar bajo el techo de su propio hogar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La primera noche sin Rosa. La mansión se transformó en un mausoleo de ecos fríos y sombras alargadas, donde cada crujido de la madera sonaba como una advertencia ignorada. Isabela subió las escaleras con una lentitud ceremonial.
llevando en sus manos una bandeja de plata que no contenía frutas cortadas con amor ni figuras divertidas, sino un vaso de agua y un frasco de vidrio azul cobalto que brillaba ominosamente bajo la luz de las lámparas de pared. Su silueta se recortaba contra la oscuridad del pasillo como una aparición espectral, y su rostro había perdido cualquier rastro de la ira anterior, reemplazándola por una máscara de dulzura artificial y clínica que resultaba mucho más aterradora. No había calidez en su andar, solo una determinación mecánica, una ejecución precisa de un guión que ella misma había escrito en su mente retorcida, donde la enfermedad de su hijo era el escenario y ella la única protagonista indispensable. Al entrar en la habitación de Mateo, el aire pareció congelarse, volviéndose denso y difícil de respirar para el niño que aguardaba encogido en la cama. Isabela cerró la puerta detrás de sí con un clic suave pero definitivo, aislándolos del resto del mundo, y se acercó a la cama con una sonrisa que no llegaba a sus ojos helados. «Es hora de tu medicina especial, cariño», susurró con una voz melosa que goteaba veneno, sentándose en el borde del colchón donde horas antes había estado Rosa. Mateo se recostó contra el cabecero, sus ojos fijos en el frasco azul, con un terror primario, recordando las náuseas, el mareo y la sensación de que su cuerpo se apagaba cada vez que ese líquido amargo tocaba su lengua. Quiso gritar, llamar a su padre, pero sabía instintivamente que en ese cuarto, bajo la vigilancia de esa mujer, sus gritos solo acelerarían el castigo. Isabela destapó el frasco con movimientos elegantes y precisos, vertiendo el líquido espeso en una cuchara de plata, sin derramar ni una gota, como si estuviera realizando un ritual sagrado. El olor químico, dulzón y penetrante invadió el espacio estéril, provocando una arcada involuntaria en el niño, que apretó los labios con fuerza en un intento inútil de resistencia. «No seas difícil, Mateo. Sabes que mamá hace esto porque te ama, porque nadie más sabe cuidarte como yo», dijo ella, acercando la cuchara a su boca con una insistencia implacable. Su mano libre acarició la mejilla del niño, pero sus dedos se sentían como garras frías, una caricia posesiva que exigía sumisión absoluta. Mateo, vencido por la debilidad y el miedo a la furia que sabía que se escondía tras esa sonrisa, abrió la boca y dejó que el líquido oscuro se deslizara por su garganta, quemando su inocencia en el proceso. El efecto fue casi inmediato, una reacción fisiológica violenta que Isabela observó con una fascinación mórbida, analizando cada espasmo como un científico ante un experimento exitoso. Los ojos de Mateo se vidriaron, perdiendo el brillo de la conciencia, y su respiración se volvió pesada y laboriosa, como si un peso invisible le aplastara el pecho. Su piel, ya pálida, adquirió un tono ceroso y enfermizo, y sus pequeñas manos soltaron el peluche para agarrar las sábanas en un puño de dolor silencioso. No hubo cuentos antes de dormir, ni besos de buenas noches, ni promesas de protección contra los monstruos. Solo la mirada satisfecha de su madre, que limpió la comisura de sus labios con un pañuelo de encaje antes de apagar la luz, dejándolo sumido en una oscuridad química y vertiginosa. Abajo, en el estudio, Roberto intentaba concentrarse en los documentos de la fusión, pero las letras bailaban ante sus ojos sin sentido, interrumpidas por el eco persistente de las palabras de Rosa. «El frasco azul», había dicho ella con la desesperación de quien ve un incendio que nadie más percibe, y esa frase se repetía en su mente como un mantra maldito. Se levantó de su sillón de cuero y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad del jardín, sintiendo una inquietud que no podía racionalizar con lógica empresarial. La casa estaba demasiado tranquila, un silencio antinatural que no era paz, sino ausencia.
Faltaba el zumbido de la vida que Rosa aportaba, el sonido de la lavadora, el olor a comida casera. Roberto se sirvió un whisky para acallar su conciencia, diciéndose a sí mismo que estaba exagerando, que Isabela era la madre y sabía lo que hacía. Pero el licor quemó en su garganta con el sabor de la culpa. Los días siguientes se sucedieron en una neblina de decadencia acelerada, donde la mansión pareció enfermar en simpatía con su pequeño habitante. Sin la mano verde y el cuidado constante de Rosa, las orquídeas del vestíbulo comenzaron a marchitarse, sus pétalos cayendo sobre las mesas de consola como lágrimas secas que nadie se molestaba en limpiar. El polvo, antes desterrado, comenzó a acumularse en los rincones y sobre los marcos de las fotografías familiares. Una capa gris que opacaba las sonrisas congeladas del pasado. La luz del sol parecía evitar las ventanas, filtrándose de manera lánguida a través de las cortinas pesadas que Isabela mantenía cerradas, creando una atmósfera de perpetuo crepúsculo. La casa, que siempre había sido fría y perfecta, ahora era simplemente lúgubre, un escenario que se desmoronaba lentamente mientras sus habitantes fingían normalidad. Mateo dejó de bajar a comer. Su silla en el comedor permanecía vacía, un hueco acusador en la mesa larga que Roberto trataba de ignorar durante sus desayunos solitarios y apresurados. Isabela explicaba la ausencia con excusas que variaban desde un virus estomacal persistente hasta berrinches por la falta de la criada, trivializando el deterioro físico de su hijo con una facilidad pasmosa. Cuando Roberto preguntaba si debían llamar a un médico especialista, Isabela se ofendía, alegando que ella estaba en contacto constante con el doctor de la familia y que todo estaba bajo control, manipulando la inseguridad de Roberto sobre su propio conocimiento de la crianza. «No seas histérico, querido, los niños enferman», decía ella mientras se retocaba el lápiz labial, normalizando la tragedia que ocurría en el piso de arriba. En un intento torpe de conectar con su hijo y aliviar su propia ansiedad, Roberto subió una tarde al cuarto de Mateo cargado con regalos costosos, una consola de videojuegos de última generación, un set de construcción gigante, cosas que cualquier niño desearía. Al entrar, el olor a cerrado y a enfermedad lo golpeó. Un contraste brutal con el aire acondicionado purificado del resto de la casa. Encontró a Mateo sentado en la cama, mirando a la nada, más delgado y frágil que nunca, como si se estuviera consumiendo desde adentro. Roberto forzó una sonrisa entusiasta, mostrando las cajas brillantes como trofeos, esperando ver esa chispa de alegría que solía tener con Rosa, pero solo recibió una mirada vacía y desconfiada. Para Mateo, su padre era el hombre gris del dibujo, el cómplice silencioso que había permitido que el monstruo tomara el control y los regalos caros no podían comprar su confianza perdida. El niño ni siquiera tocó los juguetes, simplemente se giró hacia la pared, encogiéndose en posición fetal, rechazando el intento de soborno emocional de su padre. Roberto se quedó de pie en medio de la habitación, con las cajas coloridas en las manos, sintiéndose inútil y ridículo, un gigante torpe en un mundo de dolor que no comprendía. Intentó tocar el hombro de su hijo, pero Mateo se estremeció violentamente ante el contacto como si esperara un golpe o una dosis de veneno. Ese rechazo físico fue una daga en el corazón de Roberto, una confirmación dolorosa de que la brecha entre ellos se había convertido en un abismo insalvable. Dejó los regalos en el suelo, sin abrir, monumentos plásticos a su fracaso como padre, y salió de la habitación con el peso del mundo sobre sus hombros, sin atreverse a preguntar qué estaba pasando realmente. Pero en la soledad de su encierro, Mateo no estaba inactivo. Estaba librando su propia guerra de resistencia a través del único medio que le quedaba, el arte.
Cuando la fiebre bajaba y el efecto del jarabe disminuía levemente, sacaba papeles escondidos debajo del colchón y dibujaba con una intensidad frenética y desesperada. Sus trazos ya no eran solo infantiles, tenían la urgencia de un testigo ocular, capturando la verdad de su tortura con colores oscuros y formas agudas. Dibujaba el frasco azul una y otra vez. Dibujaba la sonrisa torcida de su madre, dibujaba su propio cuerpo encogido. Luego, con el oído atento a los pasos en el pasillo, escondía las hojas dentro de las fundas de almohada o pegadas con cinta adhesiva debajo de la cama, creando un archivo secreto de su sufrimiento, esperando que alguien, algún día, encontrara las pruebas. Isabela, sin embargo, estrechaba el cerco cada día más, convirtiéndose en la carcelera perfecta bajo la apariencia de madre abnegada. Canceló definitivamente la asistencia al colegio, alegando que Mateo estaba demasiado débil y que el ambiente escolar era un foco de infecciones que no podía arriesgar. Aisló al niño de sus amigos, interceptó llamadas de otras madres preocupadas y creó una burbuja hermética donde ella era la única fuente de información y sustento. «Es por tu bien», repetía incansablemente mientras cerraba las cortinas, sumiendo la habitación en una penumbra permanente que desorientaba al niño y le hacía perder la noción del tiempo. La manipulación era total. Le decía a Mateo que su padre estaba demasiado ocupado para verlo, y a Roberto le decía que Mateo no quería ser molestado, tejiendo una red de mentiras que los mantenía separados bajo el mismo techo. La tensión en la casa se volvió insoportable. Una cuerda de violín estirada a punto de romperse, vibrando con secretos no dichos y sospechas enterradas. Roberto comenzó a pasar más tiempo en la oficina, no por trabajo, sino para evitar la atmósfera opresiva de su hogar y la mirada vacía de su esposa, que parecía brillar con un triunfo extraño. Pero la duda, sembrada por Rosa, había echado raíces profundas y venenosas en su subconsciente, impidiéndole descansar. Una noche, incapaz de dormir y atormentado por la imagen de su hijo rechazándolo, Roberto se refugió en su despacho, rodeado de estanterías de libros legales y trofeos empresariales que ahora le parecían insignificantes. La casa dormía, o eso parecía, pero él sentía que las paredes observaban, que el silencio ocultaba gritos mudos. El cajón de su escritorio con llave, donde había guardado el dibujo que la directora del colegio les había entregado, ese papel arrugado que había iniciado todo. Lo extendió sobre la superficie de caoba, alisando las esquinas con cuidado, y encendió la lámpara de escritorio, concentrando un haz de luz intenso sobre los trazos de cera. Miró primero a la figura gris, su propio reflejo patético, mirando el celular, y sintió una punzada de vergüenza y reconocimiento. El niño lo había captado perfectamente, su ausencia presente, su ceguera voluntaria. Pero luego, sus ojos se desplazaron hacia la figura monstruosa de la madre, esa mancha de colores violentos que Isabela había descartado como una fantasía maliciosa inducida por la empleada. Roberto necesitaba ver más, necesitaba entender qué había visto su hijo, que él se estaba perdiendo. Buscó en uno de los cajones una lupa de aumento, una herramienta que usaba para examinar la letra pequeña de los contratos, y la acercó al papel, enfocando la zona de las manos de la figura materna. A simple vista parecían garras rojas y difusas, manchas de ira infantil, pero bajo la lente de aumento, los detalles toscos cobraron una nueva y escalofriante nitidez. El niño había puesto un esfuerzo inusual en esa parte del dibujo, presionando el crayón rojo hasta casi romper el papel. Roberto contuvo la respiración mientras la imagen ampliada revelaba su secreto. Las garras no estaban vacías. Estaban envolviendo un objeto pequeño, un cilindro dibujado con un crayón
de un azul profundo y específico. El corazón de Roberto dio un vuelco doloroso contra sus costillas y el aire se le escapó de los pulmones en un suspiro tembloroso. No era un garabato aleatorio. La forma era inconfundible y el color era idéntico al del frasco que había visto fugazmente en la mesita de noche de Mateo, el mismo frasco que Rosa había mencionado con tanto terror antes de ser arrastrada fuera de la casa. «El frasco azul», susurró Roberto en la soledad del despacho, y las palabras sonaron como una sentencia. La conexión entre el dibujo, la advertencia de la empleada y el deterioro de su hijo se cerró de golpe en su mente, rompiendo la barrera de la negación. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras se daba cuenta de que el enemigo no estaba afuera, ni era una empleada resentida. El peligro dormía en la habitación de al lado, compartiendo su cama. La duda se transformó en una sospecha horrible y concreta, y por primera vez, Roberto sintió miedo real de su esposa. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás, con la necesidad imperiosa de verificar, de encontrar ese frasco y leer la etiqueta, de confirmar si estaba loco o si estaba viviendo una pesadilla. Pero justo cuando se dirigía a la puerta del despacho, escuchó pasos en el piso de arriba, pasos lentos y rítmicos que se dirigían hacia la habitación de Mateo a una hora en la que todos deberían estar durmiendo. Roberto se quedó paralizado en el umbral, con el dibujo aún sobre la mesa como una acusación abierta, debatiéndose entre la prudencia y la acción. Si subía ahora y confrontaba a Isabela sin pruebas sólidas, ella lo manipularía de nuevo. Lo haría sentir culpable y perdería la única oportunidad de descubrir la verdad. Tenía que ser más inteligente, más astuto. Tenía que jugar el mismo juego de engaños que ella había estado jugando todo este tiempo. Con las manos temblorosas, guardó el dibujo y la lupa, apagó la luz y se quedó en la oscuridad del pasillo, escuchando los sonidos de la casa con una atención nueva y depredadora, sabiendo que la investigación acababa de comenzar y que el tiempo de su hijo se estaba agotando. La atmósfera en la mansión se volvió irrespirable durante los días siguientes, cargada de una electricidad estática que erizaba la piel y mantenía a Roberto en un estado de alerta perpetua. Ya no veía a su esposa con los ojos del hábito o la indiferencia. Ahora la observaba con la precisión analítica de un depredador que estudia a su presa, buscando grietas en esa armadura de perfección social que ella llevaba con tanto orgullo. Notaba cómo los ojos de Isabela brillaban con una intensidad febril cada vez que salía de la habitación de Mateo, una mezcla de agotamiento teatral y una satisfacción profunda y perturbadora que no encajaba con la gravedad de la situación. Ella se movía por la casa flotando, aceptando las llamadas de condolencia de sus amigas con un tono de voz quebradizo y ensayado, interpretando el papel de la madre coraje ante una audiencia invisible, mientras su hijo se marchitaba en el piso de arriba. Roberto intentó en varias ocasiones entrar en la habitación de Mateo cuando Isabela no estaba mirando, impulsado por la necesidad urgente de verificar el estado del niño y buscar el maldito frasco azul. Sin embargo, cada vez que su mano tocaba el pomo frío de la puerta, Isabela aparecía de la nada, materializándose como un espectro guardián en el pasillo. «¿Qué haces, querido?» El doctor dijo que necesita reposo absoluto, sin estímulos, sin visitas que lo alteren, decía ella con una sonrisa tensa que no admitía réplica, bloqueando físicamente el paso con su cuerpo delgado pero firme. La puerta estaba cerrada con llave, una medida nueva y draconiana que ella justificaba por la seguridad del niño, convirtiendo el dormitorio en una celda de alta seguridad inaccesible para el propio padre. La frustración de Roberto crecía como una marea negra,
alimentada por la impotencia de saber que algo atroz ocurría a pocos metros de distancia y no poder detenerlo sin pruebas concretas. Comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma en que Isabela controlaba obsesivamente la comida que subía, preparando las bandejas ella misma y prohibiendo al personal de limpieza entrar al cuarto. Vio cómo desechaba los restos de comida en el triturador de basura inmediatamente, asegurándose de que no quedara evidencia de lo que el niño ingería o rechazaba. Cada acción de ella, antes vista como eficiencia doméstica, ahora se revelaba como una maniobra calculada de ocultamiento, piezas de un rompecabezas macabro que Roberto estaba armando demasiado tarde. Una tarde, la oportunidad se presentó disfrazada de obligación social ineludible. Isabela tenía una reunión del comité de beneficencia, un evento sagrado para su ego que no podía saltarse sin levantar sospechas entre la élite local. Se vistió con un traje sastre impecable, se roció con su perfume característico y dio instrucciones precisas a Roberto de no molestar a Mateo bajo ninguna circunstancia. «Duerme profundamente. Le di su medicina hace poco. No entres. Podrías despertarlo y arruinar su recuperación», advirtió con un dedo levantado antes de salir por la puerta principal, dejando tras de sí el eco de sus tacones y una estela de fragancia costosa que ahora a Roberto le olía a formol. En cuanto el motor del coche de Isabela se perdió en la distancia, la casa quedó sumida en ese silencio sepulcral que se había convertido en su banda sonora habitual. Roberto esperó 2 minutos exactos, cronometrados en su reloj de pulsera, con el corazón golpeándole contra las costillas como un martillo neumático. No fue a la habitación de Mateo inmediatamente. Sabía que no tenía la llave y que forzar la puerta dejaría marcas que alertarían a Isabela antes de tiempo. Necesitaba munición, necesitaba entender el modus operandi, y su instinto, guiado por la desesperación, lo llevó hacia el ala de servicio, hacia la única habitación que había permanecido cerrada y olvidada desde el despido, el cuarto de Rosa. El pasillo que conducía a las dependencias de los empleados era más estrecho y menos iluminado, un recordatorio arquitectónico de la jerarquía que regía la casa. Al abrir la puerta del cuarto de Rosa, Roberto fue recibido por un aire viciado y quieto, pero que aún conservaba un rastro débil de lavanda y jabón barato, el olor de la dignidad humilde. La habitación era espartana, una cama estrecha, una mesita de noche de madera aglomerada y un armario vacío. Isabela había ordenado limpiar todo, borrar cualquier rastro de la mujer que había criado a su hijo. Pero Roberto sabía que Rosa era una mujer de recursos, alguien que había aprendido a sobrevivir en los márgenes, y esperaba que hubiera dejado algo atrás, un seguro de vida, un mensaje. Comenzó a registrar la habitación con una meticulosidad frenética, abriendo cajones vacíos, palpando el fondo del armario, mirando detrás del espejo barato colgado en la pared. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques y sostener copas de cristal, ahora rebuscaban en el polvo y la oscuridad, impulsadas por una culpa que le quemaba las entrañas. Se sentía un intruso en la intimidad de alguien a quien había fallado, violando el único espacio privado que Rosa había tenido. Pero la imagen de Mateo, pálido y moribundo, lo empujaba a seguir. Levantó el colchón delgado, sacudió las almohadas, revisó las juntas de los rodapiés, buscando cualquier anomalía, cualquier cosa que no debiera estar allí. Fue al arrodillarse para mirar debajo de la cama, cuando vio algo que rompía la uniformidad del suelo. Una de las tablas del piso, en la esquina más oscura cerca de la cabecera, parecía ligeramente levantada, como si hubiera sido forzada y vuelta a colocar con prisa. Roberto sacó una navaja de bolsillo que llevaba en su llavero y, con un esfuerzo que le hizo sudar, hizo palanca
hasta que la madera cedió con un crujido seco. Basils. El hueco oscuro, envuelto en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad, había un cuaderno pequeño de tapas duras y desgastadas, un objeto común que en ese momento brillaba con el aura de un tesoro sagrado. Roberto se sentó en el suelo, sin importarle el polvo que manchaba sus pantalones de traje, y sacó el cuaderno con manos temblorosas. Al abrirlo, reconoció la caligrafía de Rosa. Letras redondas, algo infantiles pero firmes, escritas con bolígrafo azul. No era un diario de 1900, pensamientos íntimos, sino un registro clínico, una bitácora detallada y aterradora de la vida de Mateo. Las páginas estaban llenas de fechas, horas y observaciones breves, una crónica del dolor que Rosa había estado documentando en secreto, consciente de que nadie le creería si solo usaba su voz. Roberto comenzó a leer, y con cada línea, el abismo bajo sus pies se hacía más profundo y oscuro. 3 de marzo. La señora le dio la vitamina roja. Mateo vomitó 2 horas después. Fiebre alta. No. Durmió. 4 de marzo. Tiré la vitamina por el lavabo cuando la señora no miraba. Le di té de manzanilla. Mateo durmió bien, sin fiebre. 10 de marzo. La señora trajo un frasco nuevo, azul. Huele a químico fuerte. Mateo lloró porque le quemaba la garganta. Convulsiones leves en la noche. Tuve que abrazarlo hasta que pasaron. Las entradas continuaban, día tras día, estableciendo un patrón innegable y diabólico. Cada vez que Isabela administraba sus cuidados, Mateo empeoraba. Cada vez que intervenía y saboteaba la medicación, el niño mejoraba. Roberto pasó las páginas con violencia, sintiendo cómo la bilis subía por su garganta. No eran accidentes, no era incompetencia, ni una enfermedad misteriosa. Estaba leyendo la evidencia de un envenenamiento sistemático y prolongado, ejecutado por la propia madre del niño. Una entrada reciente, escrita con trazos temblorosos, le heló la sangre. Ella sabe que él está mejorando. Me mira mal. Dice que la dosis no es suficiente. Que le dé miedo de, si me echan, él se queda solo con ella. Dios mío, ayúdalo. Era el testamento de una mujer que sabía que su tiempo se acababa, una súplica lanzada al vacío que ahora resonaba en las manos del padre ausente. Cerró el cuaderno de golpe, incapaz de leer más, sintiendo una mezcla de náusea y furia asesina. La imagen de Isabela, tan perfecta y compuesta, se superponía con las palabras escritas por Rosa, revelando al monstruo que se escondía detrás de la máscara social. Pero Roberto sabía que el diario, aunque revelador, no era suficiente para la policía o los jueces en el mundo de influencias y abogados caros en el que vivían. Isabela diría que Rosa estaba loca, que era una empleada resentida inventando historias. Necesitaba más, necesitaba el testimonio vivo, necesitaba mirar a los ojos a la única persona que había estado en la trinchera. Necesitaba encontrar a Rosa. Guardó el diario en el bolsillo interior de su saco, sintiendo su peso contra el pecho como una piedra. Caliente, y salió de la habitación de servicio corriendo. Subió a su coche, un sedán de lujo blindado que parecía una nave espacial, y arrancó el motor con un rugido que rompió la paz del vecindario exclusivo. Mientras introducía la dirección que había encontrado en el archivo de personal, una dirección que nunca se había molestado en mirar en 7 años. Sus manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. El GPS trazó una ruta que cruzaba la ciudad, alejándose de las avenidas arboladas y seguras hacia los laberintos de cemento y ladrillo de la periferia. El viaje fue un descenso a los infiernos urbanos, una transición visual que reflejaba el caos de su propia mente. Los jardines cuidados y las cercas eléctricas dieron paso a calles llenas de baches, cables de luz enmarañados como telas de araña gigantes y fachadas de casas sin terminar.
Roberto conducía su coche de lujo a través de este paisaje ajeno, atrayendo miradas de curiosidad y desconfianza de los transeúntes, sintiéndose como un alienígena en un planeta hostil. La realidad de la vida de Rosa, la pobreza digna en la que vivía, golpeó a Roberto con la fuerza de una revelación sociológica. Había despedido a esta mujer sin pensar en su supervivencia y ella era la única que había luchado por la vida de su hijo. Finalmente, el GPS indicó que había llegado a su destino. Una casa pequeña pintada de un amarillo descolorido, encajonada entre un taller mecánico y una bodega ruidosa. Había ropa tendida en el pequeño porche delantero y macetas con flores humildes que luchaban por sobrevivir al smog. Un eco triste de las plantas que Rosa cuidaba en la mansión. Roberto aparcó el coche, sintiendo la incongruencia de su presencia allí, y bajó a la calle, ignorando las miradas de los vecinos que se asomaban a las ventanas. Caminó hacia la puerta de metal oxidado y golpeó con los nudillos, un sonido hueco que pareció resonar en todo su cuerpo. Pasaron unos segundos eternos antes de que se escucharan pasos al otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro de Rosa, pero no era la mujer fuerte y sonriente que Roberto recordaba. Estaba demacrada, con ojeras profundas y los ojos enrojecidos de tanto llorar, vestida con ropa de casa desgastada. Al ver a Roberto allí, de pie en su umbral, con su traje caro y su aire de desesperación, Rosa retrocedió instintivamente, el miedo cruzando su rostro como una sombra. Pensó que venía a amenazarla, a denunciarla, a terminar el trabajo que Isabela había empezado. «Señor», susurró, agarrando el borde de la puerta como un escudo. «Rosa, por favor, necesito hablar contigo», dijo Roberto, y su voz se rompió, perdiendo toda la autoridad y arrogancia que solía proyectar. Sacó el diario del bolsillo y lo sostuvo en alto, como una bandera blanca de rendición. «Lo encontré, lo leí todo. Necesito saber la verdad». La visión del cuaderno hizo que las defensas de Rosa se desmoronaran. Sus hombros cayeron, volvieron a brotar en sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, sino de un alivio doloroso. Abrió la puerta por completo y se hizo a un lado, invitando al hombre que la había despedido a entrar en su mundo. El interior de la casa de Rosa era pequeño y abarrotado, pero increíblemente limpio y cálido, lleno de fotografías familiares y santos en las paredes. Roberto se sentó en una silla de plástico en la cocina, sintiéndose gigante y torpe en ese espacio reducido. Rosa le sirvió un vaso de agua, sus manos temblando ligeramente, y se sentó frente a él, al otro lado de una mesa cubierta con un hule de flores. El silencio entre ellos era denso, cargado con años de palabras no dichas y barreras de clase que ahora se habían disuelto ante la tragedia compartida de Mateo. «No es una enfermedad, ¿verdad?», preguntó Roberto finalmente, aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba oírlo de ella. Necesitaba que la realidad se verbalizara para hacerla innegable. Rosa negó con la cabeza lentamente, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. «No, señor, el niño es sano, fuerte como un roble cuando ella no está». Levantó la vista y sus ojos brillaron con una intensidad feroz. «Es ella. Necesita que él esté enfermo. Se alimenta de eso. Cuando él está bien, ella se pone nerviosa, irritable. Cuando él está en cama, dependiendo de ella para todo, ella es feliz. Es como si quisiera ser la única persona en el mundo para él». «El frasco azul», insistió Roberto, sintiendo que cada palabra era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. «Es un sedante fuerte, mezclado con algo para provocar vómitos. Lo escuché hablar por teléfono con un médico que no es el de siempre. Ella le dice los síntomas, inventa cosas y consigue las recetas». Rosa se inclinó hacia adelante, con urgencia. «Señor, ella tiene un síndrome. Lo vi en un programa de televisión una vez.
Madres que enferman a sus hijos para ser las heroínas. Munchausen, creo que lo llamaban. Ella no lo odia, señor. Ella lo ama de una forma torcida y enferma. Y eso es lo más peligroso. Roberto escuchaba horrorizado mientras las piezas encajaban con una lógica terrible. La necesidad constante de atención de Isabela, su obsesión con la imagen de madre perfecta, su negativa a dejar que otros cuidaran de Mateo. No era maldad simple, era una patología compleja y devastadora. ¿Por qué no fuiste a la policía, Rosa?, preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta, una respuesta que lo avergonzaba profundamente. Rosa sonrió con tristeza, una sonrisa que contenía siglos de resignación. ¿A quién le iban a creer, señor? ¿A la empleada doméstica o a la señora de la alta sociedad? Me habrían metido presa por difamación. Mi única forma de protegerlo era estar allí. Cambiar los frascos, darle comida real a escondidas. Yo era su escudo. Su voz se quebró. Y ahora que no estoy, no tiene defensa. La verdad golpeó a Roberto con la fuerza de un tren de carga. Él había quitado el escudo. Él había entregado a su hijo al verdugo. La culpa fue tan intensa que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caer. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo seco escapó de su pecho, el sonido de un hombre que se rompe por dentro. Rosa, viendo el dolor genuino en él, extendió la mano y tocó tímidamente su brazo, un gesto de compasión que él no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Todavía estamos a tiempo, señor, pero tiene que ser hoy. Esa medicina se acumula en el cuerpo. Si le da otra dosis esta noche... No necesitó terminar la frase. Roberto se levantó de golpe, la silla raspando contra el suelo. La desesperación había dado paso a una determinación fría y absoluta. Ya no era el empresario pasivo ni el esposo ciego. Era un padre en una misión de rescate. Gracias, Rosa. Te juro que esto se acaba hoy, dijo, y su voz sonaba como acero. Rosa asintió, secándose las lágrimas, y por primera vez en semanas vio esperanza. Vaya con Dios, señor, y sálvelo. Roberto salió de la casa corriendo, sintiendo que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio. Subió al coche y arrancó, ignorando los límites de velocidad mientras salía del barrio. Su mente era un torbellino de estrategias y miedos. Tenía el diario, tenía el testimonio, pero sabía que al llegar a casa se enfrentaría a la prueba final. Isabela no cedería fácilmente. Ella lucharía con todas las armas de su locura para mantener el control. Mientras conducía de regreso a la zona rica, Roberto visualizó el dibujo de Mateo en su mente. Las garras rojas, el niño pequeño, la figura gris. Ya no soy gris, pensó, apretando el volante. Voy a pintar esa figura de rojo si es necesario, pero voy a sacarte de ahí. El coche devoraba el asfalto, acercándolo cada segundo más a la mansión, al frasco azul y a la confrontación inevitable que destruiría su familia para salvar a su hijo. La escalada había terminado. La guerra abierta estaba a punto de comenzar. ¿Te está gustando el desarrollo de la trama? Si estás sintiendo la tensión, recuerda darle like y suscribirte para no perderte el desenlace. El sedán blindado de Roberto entró en la propiedad derrapando sobre la gravilla inmaculada, rompiendo la simetría perfecta del jardín delantero con una violencia que anunciaba el fin de las apariencias. El motor se apagó con un estertor metálico, pero Roberto permaneció un segundo más, agarrado al volante, respirando con dificultad, sintiendo cómo la adrenalina bombeaba en sus sienes con un ritmo ensordecedor. La mansión se alzaba ante él ya no como un símbolo de éxito y estatus, sino como una fortaleza gótica y siniestra, una boca de lobo de piedra y cristal que se había tragado a su hijo. Las ventanas del piso superior estaban oscuras,
excepto por una tenue luz ámbar que se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Mateo, un faro de angustia que le indicaba dónde se encontraba el corazón del conflicto. Roberto salió del coche cerrando la puerta sin activar la alarma y corrió hacia la entrada principal, sintiendo el peso del diario de Rosa en su bolsillo interior como una quemadura constante que le recordaba la urgencia de cada segundo perdido. Al cruzar el umbral, el silencio de la casa lo golpeó como una bofetada física. Era un silencio denso, artificial, diseñado para ocultar gritos y lamentos. No se escuchaba el zumbido de los electrodomésticos ni el murmullo del personal, solo el tic-tac rítmico y lento del reloj de pie en el vestíbulo, marcando el tiempo de una tragedia en curso. Roberto avanzó hacia la escalera de mármol con la intención de subir de dos en dos los escalones y derribar la puerta si era necesario, pero se detuvo en seco al ver una figura en el descanso superior. Isabela estaba allí, inmóvil, recortada contra la penumbra del pasillo, vestida con su bata de seda blanca que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. No parecía sorprendida por su regreso intempestivo. Al contrario, lo observaba con la calma gélida de una esfinge que custodia un templo prohibido, con los brazos cruzados y una expresión de serenidad perturbadora que hizo que a Roberto se le helara la sangre en las venas. «No des un paso más, Roberto», dijo ella, y su voz descendió por la escalera suave y letal, como una serpiente deslizándose por la piedra. No gritaba, no había histeria en su tono. Era la autoridad absoluta de quien controla la narrativa. «El doctor acaba de irse», confirmó lo que temíamos. «Es una cepa viral altamente contagiosa y agresiva». Isabela bajó un escalón, moviéndose con una elegancia teatral, bloqueando físicamente el acceso al piso superior. Su mentira fluía con una naturalidad espantosa, tejida con términos médicos que seguramente había memorizado de internet para construir su barricada verbal. Roberto la miró desde abajo, viendo por primera vez los engranajes de la locura girando detrás de sus ojos, perfectos, y tuvo que clavar las uñas en las palmas de sus manos para contener el impulso primitivo de subir y apartarla a la fuerza. La mención del doctor fue el detonante que casi hace perder el control a Roberto. Sabía, gracias a Rosa, que no había ningún médico legítimo atendiendo a Mateo, solo cómplices involuntarios o recetas conseguidas mediante engaños telefónicos. «Quiero verlo, Isabela. Es mi hijo. Me importa una mierda el contagio», gruñó Roberto, dando un paso tentativo hacia el primer escalón. La máscara de Isabela se tensó imperceptiblemente y sus ojos se entrecerraron, calculando la amenaza. «Si subes, lo expones a bacterias externas que su sistema inmunológico no puede manejar ahora mismo. ¿Quieres ser tú quien lo mate, Roberto? ¿Quieres cargar con esa culpa?» Su contraataque fue emocionalmente devastador, utilizando la inseguridad paternal de Roberto como un arma afilada. Ella sabía exactamente qué botones presionar para paralizarlo, apelando a su miedo de ser un mal padre para mantenerlo alejado de la verdad. Roberto se detuvo, oscilando en el borde de la violencia. Tenía el diario, tenía la certeza moral, pero no tenía la ventaja táctica. Si forzaba la situación ahora en medio de la escalera, Isabela podría gritar, llamar a la policía alegando violencia doméstica o, peor aún, correr hacia la habitación y hacer algo irreversible antes de que él pudiera detenerla. Necesitaba ser más inteligente que ella, necesitaba jugar en su terreno de manipulación y engaño. Respiró hondo, tragándose la bilis y el odio, y forzó a sus músculos a relajarse, adoptando la postura del esposo derrotado y sumiso que ella esperaba ver. «Tienes razón, no quiero hacerle daño», dijo con voz ronca, bajando la cabeza para ocultar el brillo de furia en sus ojos. «Solo estoy preocupado. Iré al despacho a trabajar un poco.
Avísame si hay cambios. La tensión en los hombros de Isabela se disipó visiblemente ante su capitulación. Una sonrisa victoriosa y condescendiente curvó sus labios, reafirmando su creencia en su propia superioridad intelectual. Es lo mejor, cariño. Yo me encargaré de todo, como siempre. Tú ocúpate del dinero, yo me ocupo de la vida, sentenció ella, dándose la vuelta con un movimiento fluido de su bata y desapareciendo en la oscuridad del pasillo superior. Roberto esperó hasta escuchar el sonido de sus pasos alejándose y el clic distante de una puerta cerrándose, antes de exhalar el aire que había estado conteniendo. Se sentía sucio por haber fingido, pero sabía que era la única forma de ganar tiempo. Se dirigió al despacho, no para trabajar, sino para iniciar la contraofensiva final desde las sombras. Entró en su oficina y cerró la puerta con llave, asegurándose de que el pestillo encajara perfectamente. El espacio, rodeado de libros legales y trofeos empresariales, le pareció de repente una trinchera. Roberto se acercó al escritorio y encendió la lámpara, sus manos temblando incontrolablemente mientras sacaba el diario de Rosa y lo colocaba sobre la superficie de caoba. Pero el diario era historia antigua, necesitaba ver el presente. Recordó de golpe algo que Rosa había mencionado de pasada hacía años, cuando Mateo era un bebé. Una cámara de vigilancia, un monitor de seguridad instalado en el cuarto del niño que Isabela había ordenado desconectar porque la luz roja le molestaba. Pero Roberto sabía que el cableado seguía ahí, oculto en la infraestructura de la casa inteligente que él mismo había pagado. Se arrodilló bajo el escritorio, apartando cables y conexiones de red, buscando desesperadamente la unidad central del sistema de seguridad antiguo. Sus dedos tropezaron con una caja metálica cubierta de polvo, el servidor olvidado de las cámaras internas. Con el corazón golpeándole en la garganta, conectó un monitor externo que utilizaba para videoconferencias y comenzó a teclear frenéticamente en su ordenador portátil, intentando puentear el sistema y acceder a la señal de video. La pantalla parpadeó en azul, luego mostró estática gris, resistiéndose a ser despertada de su letargo digital. «Vamos, maldita sea, vamos», susurró Roberto, sintiendo que el tiempo se escurría como agua, sabiendo que arriba Isabela estaba sola con Mateo. De repente, la pantalla se estabilizó. Una imagen granulada en blanco y negro y con un ángulo cenital apareció ante sus ojos. Era la habitación de Mateo. La visión le robó el aliento y le llenó los ojos de lágrimas instantáneas. El cuarto parecía una celda de aislamiento. Las ventanas estaban selladas y la cama, en el centro, parecía un altar de sacrificio. Mateo estaba allí, un bulto pequeño bajo las sábanas, inmóvil. La calidad de la imagen era pobre, pero suficiente para ver la delgadez extrema del niño, sus brazos esqueléticos descansando sobre el edredón. No había juguetes, no había alegría, solo la desolación clínica de un hospital improvisado en el infierno. Roberto tocó la pantalla con los dedos, queriendo atravesar el cristal y el píxel para proteger a su hijo, sintiendo una impotencia devastadora. Entonces, la puerta de la habitación se abrió en la pantalla y la figura de Isabela entró. A través del monitor, sin audio, sus movimientos parecían los de una película de terror muda. Se movía con prisa, sin la gracia fingida que mostraba en público. Llevaba una bandeja y en ella brillaba con un tono oscuro, incluso en blanco y negro, el frasco. Roberto acercó el rostro al monitor, forzando la vista. La vio cerrar la puerta y echar el cerrojo por dentro, encerrándose con su víctima. La vio acercarse a la mesita de noche y empezar a preparar algo, mezclando líquidos con una precisión química que confirmaba todas las sospechas de Rosa. No estaba cuidando a Mateo, estaba preparando la siguiente fase de su deterioro. Roberto activó el audio del sistema,
Un chirrido agudo de acople rompió el silencio del despacho, seguido por el sonido amplificado y metálico de la habitación. Escuchó la respiración agitada de Mateo, un sonido húmedo y doloroso, y luego la voz de Isabella, distorsionada por los altavoces pero inconfundiblemente cruel. «Tienes que tomarte esto, Mateo. Papá está abajo, pero no quiere verte. Dice que le das asco así de enfermo. Solo mamá te quiere, solo mamá te cuida». Las palabras golpearon a Roberto con más fuerza que cualquier golpe físico. Estaba usando su nombre, su ausencia, para torturar psicológicamente al niño, rompiendo su espíritu mientras envenenaba su cuerpo. La ira que sintió Roberto en ese momento fue purificadora. El miedo, la duda, la vacilación social, todo se evaporó en un instante de claridad absoluta. Vio en la pantalla cómo Isabella levantaba la cabeza de Mateo con una mano y acercaba una cuchara llena de líquido oscuro a su boca. El niño intentaba apartar la cara, débilmente, un gesto de resistencia fútil que rompió el corazón de Roberto en 1000 pedazos. «No lo escupas, o te daré el doble», amenazó ella, y su rostro, iluminado por la lámpara de noche, era una máscara de obsesión pura. Roberto vio el frasco azul sobre la mesa, vio la indefensión de su hijo y supo que si ese líquido entraba en el cuerpo de Mateo esta noche, tal vez no habría un mañana. Roberto se levantó de la silla con tanta violencia que ésta volcó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo que no le importó ocultar. Ya no había necesidad de sigilo, ya no había estrategia de espera. La verdad estaba ahí, brillando en píxeles grises. Su esposa estaba asesinando a su hijo en 1900. Tiempo real. Miró la pantalla una última vez, grabando la imagen del crimen en su retina, para alimentar la furia que necesitaba para lo que iba a hacer. No iba a llamar a la policía. Tardarían demasiado. No iba a buscar al doctor. Estaba demasiado lejos. Él era la única línea de defensa. Abrió el cajón de su escritorio, donde guardaba un revólver cargado para protección del hogar que nunca había usado, pero lo dudó un segundo y lo dejó. No necesitaba balas, necesitaba sus propias manos. Salió del despacho corriendo, dejando la puerta abierta y el monitor encendido como testigo mudo del horror. Cruzó el vestíbulo como una exhalación, sus zapatos de suela dura, resonando como tambores de guerra en el mármol. Subió la escalera de 2 en 2, impulsado por una fuerza primitiva que no conocía límites. Arriba, el silencio había terminado. Podía escuchar el llanto ahogado de Mateo a través de la puerta cerrada, un sonido que actuaba como un GPS para su desesperación. Roberto llegó al final del pasillo, frente a la puerta de roble macizo que lo separaba de la vida de su hijo, y se preparó para derribar su propio mundo para salvar lo único que importaba. La carrera contra el tiempo había comenzado y el precio de la derrota era la muerte. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El ascenso por la escalera se sintió interminable, como correr a través de melaza espesa, mientras el reloj del mundo aceleraba su marcha hacia el desastre. Roberto sentía que sus pulmones ardían con cada bocanada de aire, no por el esfuerzo físico, sino por el peso sofocante del pánico que le comprimía el pecho. Los cuadros de sus antepasados, colgados en la pared, parecían juzgarlo con ojos severos, mientras pasaba como una exhalación, un borrón de movimiento desesperado en un entorno estático. El sonido de sus propios pasos retumbaba en sus oídos, mezclándose con el eco fantasma de las palabras crueles de Isabella que había escuchado a través del monitor. Cada metro ganado era una victoria pírrica contra la distancia física, pero la distancia emocional que tenía que recorrer para salvar a su hijo parecía insalvable. Ya no era el ejecutivo calculador, era puro instinto animal,
una fuerza de la naturaleza impulsada por el terror absoluto de llegar un segundo tarde. Al llegar al rellano del segundo piso, Roberto no se detuvo a recuperar el aliento. Se lanzó hacia la puerta de roble macizo de la habitación de Mateo, aferrando el pomo dorado con una mano sudorosa y girándolo con violencia. Estaba cerrado, por supuesto, bloqueado por el mecanismo de seguridad que él mismo había pagado para proteger a su familia de intrusos externos y que ahora servía para proteger al monstruo interno. Golpeó la madera con el puño cerrado, un sonido sordo y brutal que resonó en el pasillo vacío. «Isabela, abre la puerta», rugió, y su voz no sonaba humana. Era un bramido gutural cargado de una furia que nunca había conocido. No hubo respuesta inmediata, solo un silencio denso al otro lado, un silencio que gritaba complicidad y peligro, obligándolo a retroceder para evaluar la barrera que lo separaba de la vida de su hijo. Dentro de la habitación, el tiempo pareció detenerse para Isabela. El golpe en la puerta la hizo sobresaltar y una gota del líquido azul oscuro tembló en el borde de la cuchara de plata, amenazando con caer sobre las sábanas inmaculadas. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, girando hacia la entrada con una mezcla de irritación y alarma, rompiendo por un instante su trance médico. Miró a Mateo, quien yacía semiconsciente, con los ojos entreabiertos y vidriosos, y luego volvió a mirar la puerta que vibraba bajo los golpes de su esposo. «¡Vete, Roberto!», gritó ella, intentando recuperar el control de la situación con su tono autoritario habitual, aunque esta vez había una nota aguda de histeria en su voz. «Está en medio de una crisis. Necesito silencio para estabilizarlo. No entre solo. Matarás». Pero las mentiras ya no tenían poder sobre Roberto. Al escuchar su voz, la misma voz que minutos antes había susurrado veneno al oído de su hijo, la sangre le hirvió con una intensidad renovada. «Sé lo que estás haciendo, Isabela», gritó él, pegando la boca a la madera para asegurarse de que cada palabra penetrara en el santuario de su locura. «Vi el monitor, vi el frasco. Abre la maldita puerta o la voy a tirar abajo». La revelación cayó como una bomba al otro lado del umbral. Hubo una pausa, un instante de comprensión aterradora en el que la dinámica de poder cambió irreversiblemente. El secreto había salido a la luz, el velo se había rasgado y ahora solo quedaba la desesperación desnuda de una criminal acorralada en su propia guarida. Isabela miró la cámara de vigilancia en la esquina del techo, dándose cuenta de su error fatal con un destello de odio puro. Sabía que el tiempo de las explicaciones y las manipulaciones había terminado. Roberto no iba a escuchar razones, no iba a ser persuadido por lágrimas falsas ni diagnósticos inventados. Miró la cuchara en su mano, luego el frasco medio vacío en la mesita de noche, y tomó una decisión impulsiva y terrible. Si Mateo se dormía, si entraba en coma profundo antes de que Roberto entrara, ella aún podría alegar un accidente, una sobredosis accidental, en el pánico del momento. Tenía que terminar lo que había empezado. Con una determinación maníaca, volvió su atención hacia el niño, ignorando los golpes que ahora hacían temblar el marco de la puerta. «Abre la boca, mi amor. ¡Rápido! Papá está muy enojado y nos va a lastimar si no te duermes». Roberto escuchó el cambio en el ambiente, el silencio repentino de Isabela, que indicaba una acción frenética en lugar de una rendición. Retrocedió unos pasos, tomando impulso, y lanzó su cuerpo lateralmente contra la puerta. El impacto envió una onda de choque a través de su hombro, un dolor agudo que ignoró por completo, absorbido por la adrenalina. La madera crujió, pero la cerradura, una pieza de ingeniería alemana diseñada para resistir asaltos, aguantó. Roberto maldijo, respirando agitadamente, sintiendo el sudor correr por su frente y entrar en sus ojos.
No podía detenerse. Cada segundo que esa puerta permanecía cerrada era una gota más de veneno en el sistema de Mateo. Se preparó para embestir de nuevo, visualizando las bisagras cediendo, convirtiéndose a sí mismo en un ariete humano impulsado por el amor desesperado de un padre. Dentro, Mateo luchaba contra la niebla que envolvía su mente. Escuchaba los gritos de su padre como si vinieran de debajo del agua, distorsionados y lejanos, pero reconocía la urgencia en ellos. Por primera vez en meses, sentía que alguien luchaba por él, que la figura gris del dibujo había cobrado color y fuerza. Intentó cerrar la boca, apretar los dientes, resistirse a la cuchara metálica que su madre le empujaba contra los labios. El olor químico del jarabe le provocaba náuseas, un reflejo pavloviano de menges en nos, dolor y vómito. Isabela, perdiendo la paciencia y la compostura, le apretó las mejillas con una fuerza que le hizo daño, sus uñas clavándose en la piel suave. «No seas malagradecido», siseó ella, sus ojos desorbitados. «Trágatelo. Es por tu bien». Roberto se lanzó de nuevo, esta vez apuntando con su talón justo al lado de la cerradura. El sonido de la madera astillándose fue fuerte y seco, como un disparo. La puerta cedió unos milímetros, revelando una franja de luz del interior, pero el cerrojo seguía enganchado, aferrándose al marco con una tenacidad exasperante. A través de la grieta, Roberto pudo escuchar el gemido ahogado de Mateo, un sonido de pura indefensión que le desgarró el alma. «¡Ya voy, hijo! ¡Aguanta!», gritó, retrocediendo para el golpe definitivo. Su pierna palpitaba, su hombro estaba entumecido, pero sentía una fuerza sobrenatural fluyendo por sus venas. No era solo fuerza física, era la acumulación de años de negligencia transformándose en acción redentora. Isabela escuchó el crujido de la madera y supo que la fortaleza estaba a punto de caer. El pánico comenzó a desdibujar sus movimientos, haciéndola torpe y precipitada. Derramó un poco del líquido azul sobre el pijama de Mateo, manchando la tela de un color oscuro que parecía sangre alienígena. «¡Maldita sea, bébelo!», gritó, abandonando cualquier pretensión de dulzura maternal. Ya no era la madre abnegada, era una adicta a su propia patología, desesperada por su dosis de control. Agarró el frasco directamente, decidiendo que la cuchara era demasiado lenta, dispuesta a verter el contenido directamente en la garganta del niño. La locura había tomado el volante por completo, cegándola a las consecuencias, enfocándola únicamente en el objetivo inmediato de silenciar al niño y, con él, a la verdad. Al otro lado, Roberto podía oler el miedo y el peligro filtrándose por las rendijas. Sabía que Isabela estaba escalando en su desesperación, que la situación había pasado de crítica a terminal. Visualizó la escena, el frasco inclinado, la boca abierta a la fuerza, la asfixia inminente. No se permitió pensar en el fracaso. Retrocedió hasta la pared opuesta del pasillo, apoyando la espalda contra el papel tapiz de seda, y tomó una bocanada de aire profunda, llenando sus pulmones de oxígeno para el esfuerzo final. Sus ojos se fijaron en la cerradura dañada, visualizando el punto exacto de ruptura. «¡Isabela!», gritó una última advertencia, no esperando que ella obedeciera, sino para distraerla un microsegundo, para hacerla mirar hacia la puerta en lugar de hacia el niño. Con un grito de guerra que liberó toda la tensión acumulada, Roberto se lanzó hacia adelante. Corrió los 3 metros que lo separaban de la puerta y lanzó una patada voladora con todo el peso de su cuerpo concentrado en la suela de su zapato. El impacto fue devastador. La madera alrededor de la cerradura explotó en una lluvia de astillas. El metal se dobló y el marco cedió con un estruendo ensordecedor que pareció sacudir los cimientos de la casa. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared interior con violencia y rebotando ligeramente, dejando el paso libre hacia el escenario de la pesadilla.
Roberto tropezó hacia adentro, recuperando el equilibrio a duras penas, con la respiración entrecortada y los puños cerrados. La escena que se reveló ante sus ojos era una pintura grotesca de violencia doméstica congelada en el tiempo. La habitación estaba sumida en penumbra, iluminada solo por la lámpara de la mesita de noche que proyectaba sombras alargadas y distorsionadas sobre las paredes. El aire estaba cargado con el olor dulzón y empalagoso del medicamento derramado, un aroma que Roberto identificaría por el resto de su vida con el mal absoluto. En el centro, sobre la cama revuelta, Isabela estaba inclinada sobre Mateo, con una mano sujetando la mandíbula del niño y la otra sosteniendo el frasco azul en alto, como un sacerdote ofreciendo un sacrificio impío. Isabela se giró al escuchar la explosión de la puerta, con el cabello despeinado cayéndole sobre la cara y los ojos inyectados en sangre. Por un segundo, marido y mujer se miraron a los ojos y Roberto no vio a su esposa. Vio a una extraña, a una criatura poseída por una necesidad oscura que él no podía comprender. No había arrepentimiento en su mirada, solo furia por la interrupción. «Arruinas todo», le gritó ella, escupiendo las palabras con veneno. «Él me necesita a mí, solo a mí». Su agarre sobre Mateo no se aflojó, al contrario, pareció apretarse más, utilizando al niño como un escudo humano y un rehén en su guerra delirante. Mateo, pálido y aterrorizado, miró a su padre desde la cama. Sus ojos, rodeados de ojeras moradas, brillaban con una mezcla de esperanza e incredulidad. Había escuchado el estruendo, había visto la puerta caer y ahora veía a la figura gris de su dibujo transformada en un guerrero irrumpiendo en su prisión. Quiso gritar «¡Papá!», pero la mano de Isabela le apretaba la garganta, impidiéndole emitir sonido alguno. Solo pudo estirar una mano débil hacia él, un gesto silencioso que actuó como un imán irresistible para Roberto. Ver a su hijo así, atrapado en las garras de quien debía protegerlo, rompió el último vestigio de civilización en la mente de Roberto. No hubo negociación, no hubo palabras de calma. Roberto no se detuvo a pensar en las consecuencias legales o físicas. Se lanzó a través de la habitación, saltando sobre los juguetes que nunca se habían usado y las alfombras persas, con la mirada fija en el frasco azul que oscilaba peligrosamente sobre la boca de Mateo. El tiempo pareció dilatarse, cada movimiento volviéndose lento y preciso en su percepción. Vio la intención en los ojos de Isabela de volcar el líquido antes de que él llegara. Vio el terror en los ojos de Mateo y supo que esta era la única oportunidad. Era una carrera de milisegundos entre el veneno y la salvación. Isabela, al ver la avalancha humana que se le venía encima, intentó maniobrar. Soltó la mandíbula de Mateo para usar esa mano como defensa, levantándola para arañar o golpear, pero mantuvo el frasco aferrado con la otra, negándose a soltar su arma. «¡No te acerques!», chilló, pero su voz se perdió ante la inercia imparable de Roberto. Él no iba a frenar, iba a chocar contra ella, contra la cama, contra el mundo entero si era necesario. Se abalanzó sobre la cama, ignorando el marco de madera que le golpeó las espillas, y extendió los brazos hacia las manos de ella, buscando neutralizar la amenaza química antes de ocuparse de la física. El choque fue brutal y caótico. Roberto impactó contra Isabela, derribándola sobre el colchón al lado de Mateo. La cama crujió violentamente bajo el peso de la lucha. El frasco azul salió volando de la mano de Isabela, girando en el aire como un satélite oscuro, derramando su contenido letal en un arco brillante antes de estrellarse contra la pared opuesta. El sonido del vidrio rompiéndose fue agudo y definitivo, marcando el final de la carrera y el inicio del combate cuerpo a cuerpo. El olor a medicina se intensificó de golpe, llenando la habitación como una nube tóxica, mientras Roberto e Isabela rodaban por el suelo,
enredados en una maraña de extremidades y odio. Mateo se encogió en la cabecera, tosiendo y llorando, salpicado por gotas del líquido azul, pero milagrosamente a salvo de la ingestión masiva. Miraba con horror cómo sus padres luchaban a los pies de su cama, una escena que destrozaba su inocencia para siempre, pero que, paradójicamente, le devolvía la vida. Roberto, encima de Isabela, no la golpeó, la inmovilizó, sujetándole las muñecas contra la alfombra con una fuerza férrea, jadeando por el esfuerzo. Isabela se retorcía, gritando insultos, intentando morder y arañar, convertida en una bestia acorralada. «Se acabó, Isabela, se acabó», gritaba Roberto, tratando de dominarla sin lastimarla más de lo necesario, pero ella no se rendía. La habitación, antes mausoleo silencioso, era ahora un campo de batalla ruidoso y desordenado. La lámpara había caído al suelo, pero seguía encendida, proyectando una luz rasante que alargaba las sombras de la lucha. El líquido azul goteaba por la pared donde el frasco se había roto, dejando una mancha que parecía una lágrima gigante y tóxica. Roberto, con el rostro arañado y la camisa desgarrada, miró hacia la cama para asegurarse de que Mateo estaba bien, y en ese segundo de distracción, Isabela aprovechó para liberar una mano. Sus dedos buscaron a ciegas algo, cualquier cosa, y encontraron un fragmento de vidrio del frasco roto en la alfombra. Con un grito de rabia, Isabela levantó el cristal, no para atacar a Roberto, sino en un gesto de autoagresión o amenaza difusa, un último intento desesperado de controlar la narrativa a través del drama. «Si no es mío, no es de nadie», gritó, una frase incoherente que heló la sangre de Roberto. Él tuvo que reaccionar al instante, atrapando su muñeca en el aire, centímetros antes de que pudiera hacerse daño o atacar de nuevo. La tensión muscular era máxima, ambos temblando por el esfuerzo, suspendidos en un clímax de violencia doméstica que había llegado a su punto de ebullición absoluto. La carrera contra el tiempo había terminado, pero la batalla por la supervivencia y la verdad acababa de alcanzar su punto más crítico. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El sonido del cristal, impactando contra el suelo, marcó el final de la violencia física y el inicio de una devastación emocional mucho más profunda. Roberto, jadeando y con el pecho subiendo y bajando como un fuelle roto, logró inmovilizar la muñeca de Isabela contra la alfombra, obligándola a soltar el fragmento de vidrio que cayó inofensivamente entre los hilos de lana. No había triunfo en su rostro, solo una determinación sombría y dolorosa mientras mantenía a su esposa, la madre de su hijo, clavada en el suelo, bajo el peso de su cuerpo y de su decepción. Isabela dejó de luchar físicamente, pero su mente seguía disparando. Comenzó a sollozar de una manera que parecía desgarradora, una interpretación magistral de víctima diseñada para confundir al único testigo presente. «Mateo, dile que pare, papá me está lastimando, solo quería darte tu medicina», gritaba entre lágrimas, girando la cabeza hacia el niño con una súplica que en otro momento habría funcionado. Pero la habitación ya no era un escenario donde sus mentiras pudieran florecer. La verdad se había derramado junto con el jarabe y ahora impregnaba cada rincón. Mateo, encogido en la cabecera de la cama y abrazando sus rodillas, miraba la escena con ojos muy abiertos. Pero no había confusión en su mirada, solo una claridad aterradora. El olor químico que emanaba de la mancha azul en la pared le provocaba náuseas, un recordatorio visceral de todas las noches de vómitos y dolor. Por primera vez, veía a su madre no como la salvadora, sino como la fuente del veneno, y a su padre no como la sombra gris, sino como la barrera física entre él y el sufrimiento. Mateo no respondió a las súplicas de Isabela, simplemente negó con la cabeza lentamente,
un gesto pequeño pero devastador que rompió el último cable de control de Isabela. Roberto, sintiendo que la resistencia de ella cambiaba de física a psicológica, aprovechó para cambiar su agarre, manteniéndola segura, pero permitiéndole sentarse, aunque sin soltarla. «Nadie te va a creer esta vez, Isabela. Se acabaron los teatros», dijo él con una voz ronca que rascaba su propia garganta. Con la mano libre, buscó en el bolsillo interior de su saco, que ahora colgaba rasgado, y sacó el cuaderno de tapas duras que había rescatado de la casa de Rosa. Lo lanzó sobre el suelo, abierto en una página marcada, justo delante de los ojos de Isabela. «¿Reconoces esto? Es la bitácora de tus crímenes. Rosa lo escribió todo, cada dosis, cada vómito, cada vez que lo envenenaste para sentirte útil». El diario aterrizó como una sentencia, sus páginas aleteando antes de quedarse quietas, exponiendo la caligrafía infantil pero veraz de la empleada. Isabela miró el cuaderno y su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro, abandonando instantáneamente el papel de víctima llorosa. «Esa estúpida ignorante», siseó, y su voz cambió, volviéndose grave y venenosa, revelando su verdadera naturaleza. «Ella no entiende nada. Ella no sabe lo que es ser madre, lo que es sacrificarse. Yo lo cuidaba, yo lo hacía especial». En su delirio, Isabela no negaba los hechos, los justificaba. Para ella, enfermar a Mateo no era un crimen, sino una forma retorcida de amor, un método para mantenerlo cerca, dependiente, un eterno bebé que nunca la abandonaría. Su confesión implícita flotaba en el aire viciado de la habitación, confirmando la teoría de Rosa sobre el síndrome de Munchausen, una patología que había convertido el amor maternal en un arma mortal. Roberto sintió un escalofrío al escucharla, dándose cuenta de la profundidad de su locura, pero sabía que necesitaba más que palabras al viento para asegurarse de que nunca más pudiera acercarse a Mateo. «No lo hacías especial, Isabela, lo estabas matando», replicó él con frialdad. Señaló la mancha azul en la pared, donde el líquido burbujeaba ligeramente al reaccionar con la pintura. «Mira eso, es veneno puro, y lo ibas a meter en su cuerpo una vez más. ¿Qué pasaría si hoy no despertaba? ¿Serías la madre, doliente en el funeral, recibiendo flores y lástima? ¿Ese era tu plan final?» La brutalidad de la pregunta buscaba romper sus defensas lógicas, obligarla a enfrentar el abismo de sus acciones, pero Isabela solo lo miró con desdén, como si él fuera incapaz de comprender la belleza de su sacrificio. Entonces, Roberto jugó su última carta, la que destruiría lo único que a Isabela le importaba más que su hijo, su imagen pública. Con un movimiento rápido, sacó su teléfono celular del otro bolsillo. La pantalla estaba encendida, mostrando una interfaz de transmisión en vivo que había activado desde el momento en que entró en la habitación. El indicador rojo de Live parpadeaba acusadoramente. «Saluda a tu audiencia, Isabela», dijo Roberto, girando la pantalla hacia ella. «No solo te escuché yo, te escuchó el mundo, tus amigas del comité, la policía, todos. Acabas de confesar ante miles de personas. No era cierto que hubiera miles, pero la amenaza era suficiente». Roberto había enviado el audio a su abogado y a la policía en tiempo real, creando un registro digital indestructible. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La reacción de Isabela fue visceral. El color drenó de su rostro, dejándola blanca como el papel. La prisión era algo que su mente podía torcer y convertir en martirio, pero la vergüenza pública, la destrucción de su estatus social, era una muerte en vida que no podía soportar. Miró el teléfono como si fuera un arma cargada, y por primera vez el miedo real apareció en sus ojos. «No, no puedes hacer eso. Soy Isabela», balbuceó,
Pero el nombre ya no tenía poder. Su imperio de apariencias se desmoronaba en segundos, demolido por la tecnología y la verdad. Intentó lanzarse hacia el teléfono para borrar la evidencia, pero Roberto la retuvo con facilidad, su fuerza alimentada por la justicia. Se acabó, Isabela. Ya no eres nadie. Solo eres un monstruo. En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia, creciendo rápidamente hasta inundar el barrio silencioso. Las luces azules y rojas empezaron a bailar contra las cortinas cerradas, filtrándose en la habitación y mezclándose con la luz de la lámpara caída, creando una atmósfera surrealista y estroboscópica. Roberto no había necesitado llamar en ese instante. El sistema de seguridad de la casa, que él había activado en modo pánico silencioso desde su despacho antes de subir, había alertado a las autoridades de una intrusión violenta. La caballería llegaba no para salvarla a ella, sino para rescatarlos de ella. Isabela escuchó las sirenas y se quedó paralizada, su cuerpo volviéndose rígido, atrapada entre la realidad que se le venía encima y su fantasía rota. Los pasos pesados de los oficiales resonaron en la escalera de mármol, profanando la santidad de la mansión con la urgencia de la ley. ¡Policía! ¡Arriba las manos!, gritaron desde el pasillo. Roberto levantó las manos, lentamente separándose de Isabela, quien permaneció sentada en el suelo, mirando a la nada, murmurando incoherencias sobre dosis y horarios. Dos oficiales uniformados entraron con armas desenfundadas, evaluando la escena caótica: el frasco roto, la mancha en la pared, el hombre con la ropa desgarrada y la mujer en estado catatónico. Roberto señaló a su esposa con un gesto cansado. «Es ella. Intentó envenenar a mi hijo. Tengo pruebas. El frasco, el diario, la grabación. Llévensela». La detención fue patética y carente de glamour. Isabela no luchó físicamente, pero mientras la levantaban y le ponían las esposas, comenzó a gritar instrucciones médicas. «Cuidado con él, es alérgico al sol, necesita su medicina de las 8, nadie sabe cuidarlo como yo». Sus gritos resonaron por toda la casa mientras la arrastraban fuera de la habitación, una letanía de locura que confirmaba su culpabilidad con cada palabra. Mateo se tapó los oídos con las manos, cerrando los ojos con fuerza, intentando bloquear la voz que había dominado su vida. Roberto se interpuso entre el niño y la puerta, bloqueando la visión de su madre, siendo llevada como una criminal, rompiendo el vínculo visual para siempre. Cuando los gritos de Isabela se desvanecieron escaleras abajo, reemplazados por el sonido de la radio de la policía y las voces de los paramédicos que entraban, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Roberto se giró hacia la cama. Sus piernas temblaban ahora que la adrenalina se disipaba, pero se obligó a mantenerse firme. Se acercó a Mateo lentamente, como si se acercara a un animal herido, con las manos abiertas y visibles. El niño bajó las manos de sus oídos y miró a su padre. Ya no veía al hombre del teléfono, veía al hombre que había derribado la puerta. La barrera invisible que Isabela había construido entre ellos se había roto junto con la madera. Roberto se sentó en el borde de la cama, ignorando el desorden y las manchas, y abrió los brazos. No hubo necesidad de palabras. Mateo se lanzó hacia él, enterrando su cara en el pecho de su padre, sollozando con una liberación profunda y dolorosa. Roberto lo envolvió con fuerza, sintiendo la fragilidad de sus huesos, pero también la fuerza de su corazón latiendo contra el suyo. «Ya pasó, campeón, ya pasó», susurró Roberto sobre el cabello sucio del niño, y las lágrimas que había contenido durante horas finalmente rodaron por sus mejillas. «Nunca más, te lo prometo, nunca más estarás solo con los monstruos». Un paramédico apareció en la puerta, vacilante ante la intimidad del momento. «Señor, necesitamos revisar al niño», dijo suavemente. Roberto asintió, pero no soltó a Mateo de inmediato. Lo levantó en brazos, sacándolo de la cama que había sido su prisión,
y lo cargó hacia la salida. Al cruzar el umbral, Roberto miró hacia atrás una última vez. El frasco roto, el diario en el suelo, la mancha azul, eran los restos de una guerra que habían ganado por los pelos. Con Mateo aferrado a su cuello, Roberto salió de la habitación oscura hacia la luz del pasillo, dejando atrás la mentira para siempre. La pesadilla había terminado. La curación podía comenzar. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de desintoxicación física y reconstrucción emocional, un purgatorio necesario antes del renacimiento. Bajo la luz blanca y honesta de la sala de pediatría, los médicos confirmaron lo que el diario de Rosa ya había sentenciado. El cuerpo de Mateo estaba saturado de sedantes y eméticos, un cóctel químico diseñado para mantenerlo al borde de la vida sin matarlo. Mientras los fluidos intravenosos limpiaban su sangre, Roberto permanecía sentado en un sillón incómodo junto a la cama, rechazando llamadas de negocios y visitas de abogados, sosteniendo la mano de su hijo como si fuera el ancla que le impedía caer al vacío. La noticia de la detención de Isabela llenó los titulares, pero en esa habitación blindada por el amor tardío, el escándalo no importaba. Lo único real era el color que volvía lentamente a las mejillas de Mateo y la certeza de que el monstruo había sido encerrado en una institución psiquiátrica, lejos, donde sus garras rojas ya no podían alcanzar a nadie. El regreso a la mansión, una semana después, no fue una vuelta al pasado, sino la conquista de un territorio nuevo. Roberto entendió que para sanar a su hijo, primero debía sanar el escenario de su trauma. Contrató equipos para arrancar las cortinas pesadas que bloqueaban el sol, abrir las ventanas que habían permanecido selladas y retirar los muebles de diseño que eran más esculturas que hogar. La frialdad de museo que Isabela había cultivado con tanto esmero fue desmantelada pieza por pieza, reemplazada por luz natural, alfombras suaves donde se podía jugar y un desorden vital que antes estaba prohibido. La casa comenzó a respirar. El aire viciado de secretos se disipó con la brisa de la tarde y el silencio sepulcral fue sustituido por el sonido de la música y eventualmente por la risa tímida de un niño que descubría lo que significaba la libertad dentro de sus propias paredes. 3 meses después, la transformación era absoluta y milagrosa. El jardín, antes una exhibición geométrica de plantas controladas, era ahora un campo de juegos donde un Mateo irreconocible corría tras un balón de fútbol. Ya no había rastro del niño pálido y ojeroso que se escondía bajo las sábanas. Este nuevo Mateo tenía la piel bronceada por el sol, las rodillas raspadas por la aventura y una energía inagotable que desafiaba cualquier diagnóstico anterior. Roberto lo observaba desde la terraza, no con un teléfono en la mano, sino con una taza de café, disfrutando del simple espectáculo de ver a su hijo vivir. Había delegado gran parte de sus responsabilidades empresariales, comprendiendo finalmente que el activo más valioso no estaba en la bolsa de valores, sino corriendo sobre el césped de su patio trasero. Sin embargo, a pesar de la felicidad, ambos sabían que faltaba una pieza fundamental para completar el rompecabezas de su nueva vida. Esa mañana de sábado, el timbre de la entrada sonó con una melodía alegre, muy diferente a las visitas formales del pasado. Mateo detuvo su juego en seco, con una intuición eléctrica recorriendo su cuerpo, y miró a su padre con los ojos brillantes de expectativa. Roberto sonrió, asintiendo levemente, y ambos caminaron hacia la puerta principal. Al abrirla, la luz del sol pareció intensificarse para enmarcar a la figura que esperaba en el umbral. Era Rosa. No llevaba el uniforme de servicio que la había definido durante años, sino un vestido sencillo y colorido de flores, y su rostro, aunque marcado por el tiempo, irradiaba una dignidad y una paz que le sentaban maravillosamente.
No venía como empleada ni como subordinada, venía como la salvadora, la única madre verdadera que Mateo había conocido, invitada por un hombre que había aprendido la lección de la humildad. El reencuentro fue una explosión de emoción contenida. Mateo no caminó, voló hacia ella, lanzándose a sus brazos con una fuerza que casi la derriba. «¡Mamá Rosa!», gritó, enterrando su cara en el cuello de ella, inhalando ese aroma a lavanda y seguridad que lo había mantenido cuerdo en sus peores momentos. Rosa lo abrazó, levantándolo del suelo, con lágrimas de pura felicidad corriendo por su rostro, comprobando con sus manos que el niño estaba sólido, sano y vivo. Roberto se acercó a ellos, sintiendo un nudo en la garganta, y rompiendo cualquier protocolo social restante, se unió al abrazo, envolviendo a ambos con sus brazos. «Bienvenida a casa, Rosa, esta es tu casa, para siempre», susurró él, sellando un pacto no escrito de gratitud eterna. En ese porche, las barreras de clase y sangre se disolvieron, dejando solo la esencia pura de una familia elegida y forjada en el fuego de la adversidad. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y oro, los tres subieron a la habitación de Mateo. El cuarto ya no era una celda. Estaba lleno de juguetes, pósters de superhéroes y libros de aventuras. Pero el lugar de honor estaba reservado para una pared específica. Allí, enmarcado con respeto, colgaba el dibujo original, el grito de auxilio con el monstruo y el hombre gris, un recordatorio permanente de lo que habían sobrevivido. Pero justo al lado, ocupando el centro visual, había un marco nuevo y más grande. Mateo corrió hacia su escritorio, tomó sus crayones y señaló su última obra maestra con orgullo, explicando cada detalle a Rosa y Roberto, quienes escuchaban con la atención devota que él siempre había merecido. El nuevo dibujo era una explosión de colores cálidos y vibrantes. Bajo un sol amarillo gigantesco que ocupaba la mitad de la página y sonreía, había 3 figuras tomadas de la mano sobre una pradera verde brillante. En el centro estaba Mateo, dibujado con fuerza y detalle. A un lado, una figura alta y clara. Roberto, ya no gris, sino vestido con colores vivos y mirando al niño. Y al otro lado, la figura luminosa de Rosa, tan grande e importante como el padre. No había monstruos, no había sombras, no había frascos azules. La cámara se alejaría lentamente de este dibujo, la prueba final de la verdad, mientras las risas de los 3 llenaban la habitación, cerrando el círculo de dolor con un sello de amor indestructible. La verdad había sido dibujada y esta vez el final era feliz. ¿Te ha conmovido el final de esta historia? Si crees que el amor y la verdad siempre deben triunfar, comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias impactantes.